repasar algunos puntos importantes que tienen que ver con los dos temas que van a tocar el día de hoy, que son fiebre y dolor. Primero, tendríamos que decir que del dolor ya hemos hablado desde el punto de vista semiológico, cuando hemos estado hablando respecto a la anamnesis. Entonces, el dolor es uno de los síntomas más frecuentemente referidos en la consulta, tanto externa como en la paciente que se hospitaliza. Entonces, es importante que nosotros sepamos caracterizar bien el dolor de los pacientes, ya que de una u otra manera nos van a dar alguna pista respecto a la posibilidad diagnóstica de este paciente. Entonces, ustedes, yo les recomiendo que lean por completo los capítulos de Argente, los dos capítulos que son el dolor y fiebre, están bien explicados para el nivel que ustedes necesitan en este momento. Hay muchas cosas más, o sea, yo me acuerdo que cuando era estudiante, y esto justo estaba acordándome cuando leí ayer y hoy día estaba terminando de leer respecto a la fiebre. Cuando yo era alumno de pregrado con ustedes, en ese tiempo recién estaban descubriendo el papel que tenían las interleuquinas y las citoquinas en general, ¿no? Como mediadores de la respuesta inmune, y el famoso pirógeno endógeno, ¿no? Que es la interleuquina 1. Entonces, en ese tiempo, miren, estamos hablando del año 90 aproximadamente, recién se estaba publicando en Nature la investigación básica respecto al papel que tenían las interleuquinas en la generación de la respuesta inflamatoria y en respuestas fisiológicas ante una noxa como es la fiebre. Y entonces han pasado, los 90 son 30 años, ¿no? O sea, 30 años que ya tenemos conocimiento de la fisiología real de cómo se producen las respuestas. Y nuevamente la fiebre y el dolor son respuestas ante agresiones. Ya hemos dicho, ¿no? Cuando el cuerpo responde con su mecanismo de defensa ante una agresión, al principio es efectivo, pero si esto se sostiene en el tiempo suele ser nocivo. Lo mismo pasa para estos dos mecanismos, ¿no? ¿Qué podríamos hablar rápidamente respecto al dolor? Primero, de que ustedes ya saben cómo manejar la parte semiológica. Ya hemos repasado el OPQR, inicio, lo que aumenta o disminuye el dolor, la calidad del dolor, la irradiación, las 5 segundos de actividades, el lugar donde duele, el tiempo que duele y la intensidad del dolor. Ustedes han visto que de repente hay otra mnemotecnia, ¿no? Alicia. Bueno, es lo mismo al final. Ustedes se fijan que los componentes de la Alicia son los mismos que el OPQR-STI. El OPQR-STI en general me parece una mnemotecnia más útil porque no solamente se aplica al dolor, sino se aplica a cualquier síntoma del paciente. Pero claramente está pensado en el dolor, ¿no? Porque el dolor tiene todas las características, las 7 características del OPQR-STI. Lo otro que deberíamos saber, y ustedes deben saber y deben completar su lectura, es la fisiología del dolor. Ustedes saben que el dolor es una respuesta ante un estímulo y puede ser de dos tipos, ¿no? Que puede ser el dolor somático y el dolor visceral. La base fisiológica del dolor referido es que tanto el dolor somático como el dolor visceral ingresan por el mismo sitio hacia lo que es la vía del dolor, ¿no? La vía del dolor empieza en la neurona, ¿no? En la primera neurona de toda la cadena del dolor, que está ubicada en el ganglio posterior de la columna vertebral, y esas primeras neuronas del dolor para el dolor somático están a lo largo de toda la columna, ¿no? Pero para el dolor visceral solo están en algunos lugares. Sí. Los dermatomas es para el dolor somático, pero para el dolor visceral están ubicados solo en algunos lugares de la columna, no en toda la columna, como si están para el dolor somático. Y como no están en el dolor visceral en toda la columna, entonces vamos a tener como consecuencia que el dolor de algunas partes, de algunas vísceras, ingresa por vías de dolor somático. Y entonces se confunde en ese momento con el dolor somático. Si alguien, por ejemplo, el ejemplo típico es el dolor del infarto de miocardio, ¿no? ¿Dónde está ubicado el corazón? Está en el medio, ¿no? Entonces el paciente va a sentir el dolor sordo, opresivo, externo, pero también va a sentir una sensación de repente opresiva o urente, o el que le quema, que puede ir hacia la mandíbula y o hacia la parte interna del brazo, ¿eh? Y esto es un dolor más o menos somático, y algunos refieren incluso dolor en el hombro.
Sí, en el hombro. Entonces, este es un ejemplo típico de un dolor referido. El paciente siente dolor en una zona que no tiene relación directa con el lugar real del origen del dolor. Entonces, nosotros debemos saber que para el dolor visceral, en este caso el dolor del linfático, ¿no? Sí. En general, para el dolor visceral, ustedes van a tener regularmente dolor referido. ¿Por qué? Porque el dolor visceral, a diferencia del dolor somático, tiene una vía distinta porque sus puntos por donde ingresa el dolor o las neuronas de dolor no son toda la columna, sino están ubicados en lugares específicos, por un lado. Por otro lado, la característica del dolor es distinta, es un dolor más sordo, menos definido que el dolor somático. Y eso también tiene relación con su origen embriológico, ¿no? Todos los órganos internos derivan de todas las imaginaciones de los tubos del mesodermo, en la época primigenia del embrión, y todo estaba en la línea media, ¿no? Solamente que por ahí se van segmentando y se van para un lado derecho, el hígado izquierdo del vaso y cosas así. Entonces, siempre que tengamos un dolor visceral, usualmente va a estar referido como a la línea media, va a ser un dolor inespecífico y podría tener un patrón de dolor referido. Por eso es la razón, por ejemplo, eso lo explica bien en el libro, por la cual, por ejemplo, cuando el paciente viene al inicio de una apendicitis aguda, el dolor está referido en la parte central, ¿no? Un dolor epigástrico, un dolor central, y después recién se localiza en la zona donde está el apéndice, ya porque la inflamación es localizada, ¿no? El dolor de tipo visceral, que me parece a mí más interesante desde el punto de vista neurológico, el dolor somático es fácil, entonces me duele acá, entonces tú ves, por ejemplo, como en la pancreatitis, ¿no? Que me duele así en esta zona, como en barra, o me duele en el herpes zóster, que es el mejor ejemplo de dolor del dermatoma, y además tú ves las lesiones, el dolor está ahí localizado. Es muy sencillo darse cuenta, ¿no? Pero el dolor visceral es el más difícil de interpretar, justamente porque es un dolor que no tiene una localización específica, por sus orígenes embriológicos, por las características de la vida del dolor de las vísceras. Entonces, mi recomendación es que ustedes lean bien ese capítulo, porque ahí está bien explicada la parte fisiológica que sustenta las características del dolor visceral. Pero básicamente se debe por tres mecanismos, ¿no? Por la distensión, y eso lo conocemos típicamente como dolor cólico. Se distiende, se contrae, se distiende, ese es el dolor tipo cólico. Por la isquemia, y ese el ejemplo típico es la isquemia de un órgano interno. ¿Contracción? Infarto de miocardio. Claro, pues el infarto de miocardio es un infarto intestinal. Miren, yo espero que ustedes nunca vean una isquemia o un infarto mesentérico intestinal, porque la verdad es que es una catástrofe. Tiene una alta mortalidad. Si ustedes no lo sospechan, el paciente se muere. En su cara se muere. Nosotros, yo cuando era interno, cuando era reciente me acuerdo más porque ha sido lo más cercano. Diagnostiqué en cama a un paciente infiltrador, una isquemia mesentérica, y el cirujano no le dio la gana de ingresar, y el paciente se murió. Cuando entraron, ya el paciente estaba chocado, con inotrópicos en ventilación mecánica, y efectivamente estaba todo el intestino estaba negro, estaba muerto el paciente con el 5 horas antes, cuando le avisamos a los cirujanos, no les dio la gana de ingresar, y se murió el paciente. Entonces, la isquemia intestinal, el infarto mesentérico, que tiene múltiples etiologías, es una catástrofe si ustedes no lo detectan. ¿Por qué es tan letal, doctor? Porque cuando se obstruye la arteria mesentérica superior, tú vas a tener isquemia, primero, o sea, que es lo que duele, de todo el mesentérico. Y eso significa que todo el intestino está afectado. Acuérdate que el epiplon, que sobrepasan los vasos, es la zona que nutre a todo el colon y todo el intestino. Sí. Entonces, si tú ocluyes la arteria mesentérica superior, simplemente se va al diablo todo. Entonces, el tiempo que tienes es el tiempo en que el paciente se queja y le duele, ¿no? Hasta que la necrosis ya sea irreversible. Entonces, va pasando más tiempo, se va necrosando más el intestino. Entonces, cuantas veces entran a hacer operaciones tardíamente, encuentran todo necrosado. Y si el paciente sobrevive prácticamente con un síndrome del intestino corto. No tiene un lugar donde hacer la absorción, porque acuérdense que la absorción de todos los nutrientes ocurre en el intestino delgado. Se llevan todo el intestino delgado, parte del colon, y entonces no tiene una zona de absorción. Tiene un síndrome que se conoce como intestino corto.
por resecciones amplias del intestino delgado, que es la zona de absorción. Tiene la mayor superficie de absorción, son 5 a 6 metros de intestino, Sí. del delgado. Y entonces, por eso es tan letal, ¿no? Entonces, imagínate todos los problemas que va a tener en el postoperatorio: mala absorción, desórdenes hidroelectrolíticos, y encima, frecuentemente los pacientes que tienen estos problemas son pacientes de adultos mayores. Entonces, por eso, más aún con la edad que tienen y si tienen otra comorbilidad, el pronóstico es malísimo. Eso clásicamente está descrito en los libros como angina intestinal, ¿no? O sea, el paciente se queja que le duele horriblemente, el abdomen es un dolor no ubicable, le duele todo el abdomen. Primero empieza con dolor sin reacción peritoneal, la reacción peritoneal aparece ya cuando hay necrosis, ¿no? Cuando hay necrosis ya se produce líquido, porque acuérdense que cuando hay necrosis se muere el intestino, y entonces ya no se mueve, está más quieto, y todo el líquido alrededor que está dentro de las capas del intestino empieza a extravasar. Ese líquido es líquido de pus, de detritus celulares, de lo que está en el intestino. Todo eso irrita el peritoneo y empieza a hacer abdomen de tabla. Ya cuando está en ese momento ya ha habido una muerte importante del intestino. Y si en ese momento entran, van a encontrar una gran parte del intestino necrosado. Y todo eso lo van a tener que cortar. Pues acá la clave es, al menos en el caso de la obstrucción o de la necrosis mesentérica o linfoma mesentérico, es tener al paciente identificado si tiene riesgo y cuando hay dolor inmediatamente buscar la manera de diagnosticarlo. Sí. Bueno, en general, el dolor, como les decía, el dolor visceral es el dolor más interesante desde el punto de vista semiológico, justamente por esta razón, ¿no? Porque no nos va a dar usualmente la ubicación rápidamente, al menos cuando empieza a tener un dolor sordo totalmente en el abdomen, todo va a estar difuso, no van a saber a qué se refiere, pero pueden sospecharlo dependiendo de los antecedentes del paciente. ¿Qué cosa? El dolor es un mecanismo de defensa, por supuesto. ¿Qué pasa si tú qué pasaría si tú no sintieras dolor? No se podría detectar. No solo pinchaduras, no, se te podría cortar la mano y no te darías cuenta, ¿no? Estarías desangrándote y te morirías por hemorragia, porque no tuviste dolor antes de que te cortaran la mano completa. El dolor es un mecanismo de defensa. De hecho, existe una enfermedad que no me acuerdo el nombre de esta enfermedad. Donde no sientes dolor, sí. ¿Qué? Es una enfermedad donde hay, por algún problema la gente no siente dolor. Y es un problema porque se accidentan, tienen traumatismos severos, vienen fracturados con el brazo doblado y no les duele nada. El dolor es un mecanismo de defensa. Por eso les digo, ¿no? Lo que vemos en la práctica clínica cuando vemos las enfermedades son los mecanismos de defensa del cuerpo que están amplificados porque duraron mucho tiempo, porque no se corrigió la náusea. En este caso, el dolor visceral es el mecanismo de defensa ante algo que está ocurriendo en alguna víscera. Por eso es un dolor sordo, es un dolor específico. Y debemos nosotros ser mucho más juiciosos, mucho más dedicados en buscar cuáles podrían ser los órganos que estén produciendo el dolor, ¿no? En general ahí es donde más vamos a necesitar seguramente algunos exámenes de complemento de diagnóstico, exámenes de imágenes, exámenes de alguna prueba de laboratorio. Si estamos hablando de abdomen, usualmente es una imagen. En cuanto al dolor somático es mucho más sencillo, ¿no? Como ustedes saben, por lo que habías dicho justamente, la distribución de la sensibilidad en la parte somática es por dermatomas, ¿no? Y eso está relacionado con que cada parte está relacionada exactamente con su nivel dermatómico al nivel de la columna vertebral, ¿no? Y el ejemplo típico de afectación de dolor de un dermatoma es el zóster. En el zóster ustedes van a ver el ataque de un virus, que es el virus de varicela, que justamente es un lentivirus, es un virus que sobrevive después de la varicela que tenemos de niños y se queda en los ganglios vertebrales. Y por algún motivo, no es un virus del herpes, es un virus de varicela. Le dicen herpes zóster, pero es el virus varicela zóster. Entonces, el virus de varicela zóster, después de algún tiempo, por alguna noxa, que suele ser un evento de estrés emocional o estrés físico, se reactiva y produce la erupción y el dolor. Y todo eso es en una localización metamédica exacta, y solo para un lado. Ese es el ejemplo típico de dolor somático. En general, todas las zonas de la piel
de los músculos y de los huesos están relacionadas con el dolor somático. Los órganos internos producen dolor visceral por compresión o por contracción o dilatación o por distensión en general, es el dolor tipo cólico. Por isquemia, que es un dolor mucho más intenso y en realidad es mucho más indeterminado, ¿no? Porque el dolor de isquemia del corazón es opresivo, el dolor de isquemia intestinal es punzante, y entonces hay que tener en cuenta esas características del dolor. El dolor de distensión usualmente es cólico, no te duele más, y entonces hay que tener en cuenta esas características cuando nos hacemos anamnesis. Eso en cuanto a dolor de manera general. No vamos a ahondar en la semiología del dolor porque ya habíamos hablado de las características. Repito, la parte de la fisiología está bien explicada en el Argento. Y en cuanto a temperatura, yo pienso que ahí la discusión es más interesante. ¿Qué cosa es la fiebre? ¿Qué más? ¿Solo eso? En ese momento de presión corporal, Nada más. cuando llega a 43 grados es un coma. No, ya, pero eso es otra cosa. Yo pregunto en general qué es fiebre. El aumento de la temperatura corporal por encima de Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más implica la fiebre? Es un signo que se presenta como el aumento de la temperatura por encima de los 37.7.8 Bueno, ahí no me ponga el grados. límite porque depende de dónde mida la temperatura. ¿No? Porque una cosa es que mida la temperatura en la axila, otra cosa es que mide en la boca, otra cosa es que mide en la membrana timpánica. O en el ano. Podemos decir que es un aumento de la temperatura por encima de los límites. Ya, ok. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más lleva implícito la fiebre? No, se da por una reacción de defensa del cuerpo contra un Ya. ¿Y qué más lleva agente, implícito? contra un agente patógeno. Para diferenciarlo, por ejemplo, de la hipertermia, que es otra cosa. Participación de interleucinas. ¿Cómo? La participación de interleucinas. Ya, por ahí está la cosa. Claro. O sea, claro, el mediador en el caso de la fiebre es la interleucina 1, que es el Y pirógeno. falta de Eso significa que cuando hay fiebre, lo que está ocurriendo es que la temperatura se está elevando por encima de los valores normales como consecuencia a un estímulo usualmente exógeno, mediada por interleuquinas, y lo que tiene como resultado es el aumento de la temperatura de referencia del cuerpo, o sea, el aumento del termostato. O sea, la fiebre es un mecanismo de defensa que significa que en el cuerpo, ante una agresión exógena, produce interleuquina 1, lo que lleva como consecuencia a la elevación del termostato natural del cuerpo. O sea, la fiebre es el aumento del termostato natural como respuesta a una noxa externa. La diferencia de la hipertermia no aumenta el termostato interno, o sea, la temperatura aumenta, pero no porque hay una noxa externa, sino porque ha habido una falta de regulación en el mecanismo de la temperatura. Usualmente es, por ejemplo, por un agente externo, cuando hay un golpe de calor, cuando ingesta algún medicamento, como es la hipertermia maligna con neurolépticos. Básicamente por eso es hipertermia y no es fiebre. ¿Okay? Para que digamos que hay fiebre significa que ha habido un mediador interno, y ese mediador interno es la interleuquina 1. ¿Como respuesta a qué? A un pirógeno exógeno. Ese pirógeno exógeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un parásito. Las enfermedades del tejido conectivo pueden ser con fiebre también. Los cánceres, las neoplasias, usan también con fiebre. Entonces, todas esas cosas van a alterar el termostato natural del cuerpo, que es un equilibrio entre el calor que nosotros producimos y el calor que nos quita el ambiente, básicamente, o que nos aumenta el ambiente. Entonces hay una serie de mecanismos, ¿no? La sudoración, la contracción, la vasodilatación, todo eso va regulando la temperatura. Y nos mantenemos en un equilibrio de más o menos, en promedio la temperatura central está como alrededor de 36 37. Y entonces si medimos en la boca,
La temperatura puede estar hasta 37,5, si medimos en la axila, hasta 37, que es la peor temperatura para medir. La temperatura que últimamente se estuvo propugnando más fue la temperatura del tímpano, que se acerca más a la temperatura central. Sin embargo, eso tampoco no está muy claro. Si ustedes leen el Magui, se van a leer las causas por las cuales hay una pobre correlación en algunos estudios que han hecho. El kappa es menos de 0,70, 0,60. Entonces, el aumento de temperatura por un problema en el termostato, ¿no?, que ha ocurrido por la liberación de la interleuquina 1 como consecuencia a algo exógeno, eso es fiebre. Entonces ahí vamos a tener todas las enfermedades que ustedes conocen, como les dije, ¿no?, de todos los tipos, y además en enfermedad del tejido conectivo, en neoplasias, etc. ¿Por qué el termómetro digital arroja un resultado exacto? Me dijeron que el de mercurio era más exacto. Sí, pero el mercurio no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Tóxico. El mercurio es tóxico. O sea, sí lo usamos, ya, sí existe. Sí, así Yo estaba. tengo Yo mi he visto, termómetro del mercurio. se puede romper. Sí, ese es el problema, que se la rompe. ¿No? Entonces cuando le pones la temperatura oral a un niño, lo puede morder y se... Uy, sí. Tienes a tu niño igual que los niños de jauja de Cerro Paja. Increíble, envenenado por mercurio. Bueno, entonces, ya no se usa o no debería usarse o se está usando cada vez menos los termómetros de mercurio, básicamente por eso, ¿no?, por cuestiones de contaminación ambiental y por intoxicación. Sin embargo, evidentemente son los más exactos, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? El termómetro infrarrojo en el tímpano, ¿no? Es la alternativa que tenemos. Ahora, ¿se acordarán ustedes que en la pandemia la gente, la gente no dejaba por algún motivo estúpido, es la única palabra que se me ocurre? Ah, ¿les mataban neuronas? Sí. Le ponen la temperatura y terminaban tomándole la temperatura en el brazo, en el hombro, en el codo, hasta en la pierna. Cosa que no tiene ningún tipo de asidero científico, ¿no? Y cada vez que medían, ¿no?, o sea, si uno revisaba los registros de temperatura de esos termómetros, que estaban mal calibrados, sin pilas, encima tomados en sitios incorrectos, todos estaban muertos, ¿no? 35, 34 de temperatura, ¿no? Unas artes zombies entrando a... Aparte que la medida no tenía ningún sentido, o sea, la medición y la ejecución era una desgracia. Yo me acuerdo haber pasado por ese tipo de controles, incluso por por esos arcos supuestamente desinfectantes y todo, esas tonterías que demostraron claramente que no tenían ningún tipo de utilidad. Pero en fin, pues nuestro país Perú tiene mucha tradición en cuanto a medidas que no tienen ningún sentido. Eso no te voy a marcar mi existencia porque no me olvido y no puedo marcar. En cuanto a la temperatura, hay 4 patrones clásicos de temperatura del tipo, ¿no?, de fiebre. Sí, porque Ahora, esto es algo que ustedes también deben saber y está en el Magui, ¿no? Dos cosas importantes respecto a los patrones. Ningún patrón, actualmente, ni nunca, sirvió para poder tener certeza de identificar una patología. Es cierto que se veía clásicamente en algunas patologías. Sin embargo, y ahí viene el segundo punto, nuestra intervención en las enfermedades ha hecho que esos patrones prácticamente ya no se vean. sí, sean mucho más bajos. Ya no se vean. Se acortan. ¿Por qué? Porque intervenimos antes de, ¿no? Ejemplo, fiebre continua, ¿no? O sea, la Sí, fiebre que que es. está persistentemente elevada, que varía, a la gente dice menos de 0.6, aquí dice 0.3. Pongamos los dos valores de límite, pero varía muy poco la temperatura entre un día y otro, ¿no? O sea, la fiebre está prácticamente al mismo nivel todos los días. Y luego de un tiempo, la fiebre cae por dos mecanismos, ¿no? Por crisis, cae así, totalmente, o por lisis, ¿no?, lentamente. Esa es la descripción clásica de la fiebre continua. ¿Cuál es el modelo de enfermedad clásico para la fiebre continua? Una infección, bacteriemia. ¿Pero qué infección? Por virus, no, viruela, ¿cómo se llama? Influenza. No, No. no, la T. ¿Cuánto tiempo puede estar paciente con fiebre con tuberculosis?
2, 3, un mes. ¿Cuánto tiempo estaba? ¿Se acuerdan del paciente que tenía derrame pleural? Sí. ¿Cuánto tiempo estaba con fiebre? Y me venía la fiebre. No, sí, 3 semanas. Un mes y medio. Ya, ok. Fiebre continua, ¿cuál es el modelo? No he leído. Es la neumonía por neumococo. La neumonía por neumococo clásicamente duraba 7 días la fiebre. Sí. Y después caía. En crisis o en lisis. Pero ya no, pues, o sea, ya si vemos un paciente con fiebre, si tiene faringitis le están metiendo ya imipenem. Ya, esa es una exageración, ¿no? Pero si aquí hasta el farmacéutico le meten un antibiótico a un paciente que empieza un proceso infeccioso leve, o ni siquiera es infeccioso, ¿no? Ni siquiera sabemos si es bacteriano. Entonces ya no vemos el patrón clásico de la fiebre continua, cuyo modelo de enfermedad o de patogénico era la neumonía por neumococo. El otro patrón de fiebre es la fiebre intermitente, ¿no? Quiere decir que la temperatura se eleva y luego cae a niveles normales en patrones de tiempo más o menos establecidos. Si esto ocurre diariamente, se llama fiebre cotidiana. Si ocurre dejando un día, Intermitente. no. Terciana, porque está el tercer día. 1, 2, 3, primer día fiebre, segundo día, tercer día fiebre terciana. Y si ocurre cada 2 días se llama cuartana. 1, 2, 3, el cuarto día nuevamente fiebre. ¿De quién es este patrón de fiebre clásicamente? Terciana. Derrame pleural. Ese es el patrón de fiebre clásico de la malaria. De la chica que vimos. ¿No han hecho enfermedades infecciosas? No, ya. No, todavía. Ya, pero cuando vean, se van a dar cuenta que ahí clásicamente está escrita la terciana y cuartana. Bueno, había una chica pues, con malaria, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando esta fiebre tiene relación con el ciclo reproductivo del plasmodium. Porque más o menos ese es el tiempo en el cual salen los esquistocitos nuevos y otra vez se produce la invasión sanguínea y se produce pues, el pico de fiebre. Pero cuando el paciente empieza a tener eso, rápidamente se identifica y ya le están dando un tratamiento. Se hace la lámina periférica, el frontis y se identifica el plasmodium y al toque uno puede, antes de que haya muchos ciclos de estos de fiebre, dar el tratamiento y se va al diablo la fiebre terciana cortana ya no aparece. Pero fíjense ustedes cómo los patrones clásicos de fiebre ya no lo vamos a ver. O sea, no esperen encontrarlos. La fiebre remitente es aquella que va subiendo como escalera, ¿no? O sea, sube un día y baja, pero no llega a lo normal. Y luego al sube día siguiente más. nuevamente sube como en escalera, ¿no? Sube más cada vez. Como lo que nos gustaría que fuera la gráfica de nuestras acciones, ¿no? Ajá. Que vayan subiendo así todos los días. ¿Cuál es el modelo clásico de la fiebre remitente? No he leído eso, sí. Todavía me preguntan qué cosas vamos a hacer y no leen. Tú me has preguntado. No, sí, decía bacteremia, decía lo del neumococo que mencionó, el neumoquie. Esa es la fiebre tifoidea. Y el Magui también dice, ¿no? Que todos aquellos gérmenes que producen invasión intracelular, como Salmonella typhi, como los arbovirus. ¿Quiénes son arbovirus? ¿Arbovirus? Ejemplo de arbovirus. Arbovirus. Arbovirus, ¿no? Arbovirus. De la familia Arboviridae. Han hecho microbiología. Sí. Arbovirus. Todas estas cosas que aprenden en la carrera sirven para algo, muchachos. Pues tienen que repasar. ¿Quiénes son de la familia Arboviridae? Uno bien conocido que siempre se quejan y este año hubo más quejas y hubo muchos casos. Hasta en Lima, porque solamente cuando viene a Lima la gente se queja. Cuando todo el año está ahí dando vueltas en los lugares cálidos. ¿Cómo se llama el virus del dengue? Dengue. ¿Cómo se llama ese virus? ¿Ya? El virus del dengue es un arbovirus. Otro que es, bueno, ese no lo vemos nosotros, la fiebre de las montañas rocosas. Bueno, dengue. Entonces, en general, el modelo de fiebre remitente, como es el maíz, está asociado a algunos gérmenes que son, algunos agentes que son intracelulares, como los arbovirus, como el dengue y como la Salmonella typhi.
tampoco vemos, pues no, porque ya cuando está con fiebre inmediatamente buscamos, los cultivamos, los miramos por todos lados. Si sabemos que está en zona endémica o que hay aguas ahí emposadas de Aedes, sospechamos, le hacemos al toque la gota de y ya está, ¿no? La gota de es para eso. ¿Las cuál? La gota de no me acuerdo. Ah, la gota gruesa. Yo no veo infección, así que por eso no. Pero en general, este tipo de modelos de fiebre remitente tampoco lo vemos. O sea, ya no lo vamos a ver como se veía clásicamente. Y finalmente viene la fiebre recurrente, ¿no? O sea, el paciente está con fiebre, algún periodo de tiempo, luego cae la fiebre. Y luego lo sube, latente. Por 1 o más días y luego otra vez aparece la fiebre. En el surosa está como fiebre en dromedario, ¿no? Con dos. Ah, como. ¿No sería como camello? Porque el dromedario tiene uno nada más, creo. No, camello. No sé cuál de ellos tiene dos giros. El camello tiene dos. El dromedario El camello tiene uno. giro dos. Tiene dos. El dromedario tiene uno. Ya, ok, entonces de camello. Entonces, estos modelos clásicos de fiebre, que deben ser los están descritos así, no deben ser tomados como que vamos a hacer el diagnóstico porque vemos la fiebre así, no, ya no vemos evolucionar la enfermedad. Ya no vemos esos patrones clásicos de fiebre porque las enfermedades ya no lo dejamos a que evolucione naturalmente, intervenimos antes de eso. ¿Okay? Entonces, pero es necesario saber, es necesario que ustedes conozcan porque le van a preguntar sobre eso también. Le van a preguntar, ¿y qué enfermedades vamos allá? Tienen que saber, ¿no? Fiebre continua, infección por neumococo, neumonía por neumococo. Fiebre intermitente, terciana, cuartana, malaria. Fiebre remitente, dengue o Las tifoidea, fiebre tifoidea. La tifoidea es el ejemplo clásico. Salmonella tífica. Y la fiebre recurrente, no estoy seguro por el ejemplo, pero bueno, es mucho más rara. Creo que es endocarditis bacteriana o algo así. Bueno, la endocarditis en general puede ser por un montón de gérmenes, ¿no? O sea, puede ser por bacterias, por virus, Sí. Luego viene, a propósito de la endocarditis, el concepto de fiebre de origen desconocido, ¿no? Que es demasiado rápido adjudicado a algunos pacientes cuando los médicos no saben cómo diagnosticar un problema. En este hospital se ve mucho, ¿no? O sea, el paciente tiene una semana de fiebre y a fiebre de origen desconocido. No, pues, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que sea fiebre de origen desconocido? 3 semanas. 3 semanas. Hay criterios para eso. Los criterios son: acá está la fiebre recurrente, la dromedaria esa. Sí. Duración de por lo menos 3 semanas. Temperatura igual a 38,3 o mayor por lo menos 3 ocasiones, o sea, fiebre. Imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evolución con el paciente interno. Entonces, 3 semanas por lo menos, para poder buscar alguna causa de fiebre de origen desconocido. ¿Cuáles son esas causas de fiebre de origen desconocido? Son pues un montón de enfermedades, ¿no? O sea, de aquí nosotros no vamos a ir a tirar a buscar todas y hacer la prueba para todos. Deberíamos buscar aquellas que son más probables por el cuadro clínico del paciente. Si no, imagínense, vamos a estar ahí mandándole pruebas, tomografía de todos lados, ecocardiografía y todo, y no vamos a encontrar la razón. Usualmente la fiebre de origen desconocido es porque alguien diagnosticó mal, no hizo una buena anamnesis, no preguntó bien. Ahí, cuando el paciente tiene fiebre y sospechamos de un problema infeccioso, ahí valen mucho qué tipo de antecedentes. ¿De dónde viene? Antecedentes generales, ¿no? O sea, dónde vive el paciente, con cuántas personas vive, si hay zonas, si es una zona endémica de algún tipo de enfermedad, si ha tenido viajes recientes a zonas que son endémicas de algún tipo de enfermedad infecciosa, fiebre amarilla, dengue, etc. Ahí es donde tienen más importancia esos antecedentes. Exposición a algún tóxico. Cuando sospechamos de un proceso infeccioso es cuando más tenemos que ser incisivos en ese tipo de antecedentes, los antecedentes generales. Lo que pasa en el ambiente epidemiológico del paciente.
lo que está pasando alrededor de él, porque si no, no vamos a llegar al diagnóstico. Vamos a poner fiebre de origen desconocido y vamos a pasar un montón de exámenes. Y ese no es el objetivo. El objetivo que ya les dije, ¿no? El objetivo es que ustedes, con la anamnesis, ya tengan en más de la mitad de los pacientes el diagnóstico, o al menos una aproximación, o al menos sepan cuáles son los síndromes, ¿no? Ayer que estamos discutiendo el caso de Flavio, ya solamente leyendo un par de cosas ya sabíamos más o menos cuáles eran los síndromes. Y con eso ya nos orientaremos al diagnóstico diferencial, haremos la lista de diferencial para cada uno de los signos y síntomas principales de síndromes, y de acuerdo a eso ya rankearemos, haremos el diagnóstico probabilístico. Y de esa manera no nos vamos a equivocar. Pero si nos lanzamos, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice fiebre de origen desconocido, ya vamos a buscar todas las causas infecciosas, neoplásicas, así vamos a gastar tiempo, plata, estamos haciendo mal uso de los recursos, y nosotros estamos demostrando que no sabemos nada de medicina. Porque para el diagnóstico lo más importante es el examen clínico y la anamnesis. Lo que ustedes deben aprender al máximo en este curso. Ok, ¿alguna pregunta sobre dolor y fiebre? Solamente hemos tratado algunos puntos relevantes del capítulo. Doctor, cuando se refiere a temperatura central, ¿se refiere a la temperatura que está en el abdomen y tórax en promedio? La temperatura central es la temperatura del hipotálamo, que regula la temperatura en todo el cuerpo. Y la fiebre estaba mayormente considerada a partir de 38. A ver, Porque creo que hay esto de 37 el puntos. gráfico, el gráfico que ponen en el Ballí es bien claro, ¿no? Este es el promedio de temperatura rectal, y estos son los, digamos, los intervalos, ¿no? En oral, Sí. de 33 hasta 37.8, pero la mayoría es en 36.5. Sí. En timpánico, de 35.4 a 37.8, pero la mayoría está en 36.5. Y en axilar, que es lo más bajo, Sí. y lo más inexacto e inespecífico, de 35.5 a 37. ¿Qué temperaturas deben ser las preferidas? Oral o timpánica, ¿no? Oral, pero para eso necesitamos un termómetro de mercurio. Sí, de mercurio. Y el timpánico sí puede ser utilizando un termómetro infrarrojo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, los puntos de corte son más o menos los mismos, ¿no? O sea, los normales orales como 37, de manera convencional consideran por encima de 37.5 ya elevado, y por encima de 38 ya una fiebre establecida. Lo cierto es que por encima de 37.8 en todos lados Sí. ya es fiebre. ¿Ok? Ok, doctor. En el argente, si no me equivoco, el punto de corte es 37 para axilar y 37.5 para oral. Y ahora el 36.8 más menos 0.4, ¿ves? O sea, 37.2 es considerado el límite superior. Más de 37.2 ya Sí, es riesgoso. en oral. ¿Existen diferencias? Ya. Más de 37.5 en oral, ¿Fiebre establecida? sí, Sí. sí, en oral. Y menos de 35 es hipotérmica. Por eso les decía que cuando les controlaban ahí en la época del COVID la temperatura en los centros comerciales, todos eran zombies, todos estaban muertos, ¿no? 34, 34. ¿Algo más? 33. Ya ustedes me dirán qué les dicen en la clase, ¿no? Porque Sí. en la clase a veces dicen otra cosa. Siempre que les digan algo, ponen una referencia, ¿no? O sea, ¿basado en qué? Basado en una guía de práctica clínica, en un estudio multicéntrico, basado en una estadística de población americana, una estadística de población... ¿De dónde? ¿De dónde sale esa cifra? Pregúntenle a los docentes. Si se molestan, no tendría por qué, ¿no? Si no, no tendría por qué ser profesor. Entonces, aquí están las 37.8 entonces. O sea, Según el Bagui. 37.8 es la cifra por encima del cual todo es anormal. Claro. Pero los puntos medios en oral aquí son 36.5 y en timpánico 35. ¿Alguna otra pregunta? Cuando tienen entre 37 y 37.5, todavía no es más o menos. Es normal. Tienen que en realidad tener por encima del 37.5. Sí. Encima del 37.5 de oral ya es definitivamente fiel, ¿no?
Si quieren le ponen febrícula, bueno, ya, esos son terminillos que no suman ni restan, pero ya es fiebre, o sea, ya no es normal. ¿Algo más de dolor o fiebre? El dolor neuropático, doctor. El dolor neuropático está ¿En relacionado... qué clasificación está el dolor? ¿A qué te refieres? O sea, sería el dolor neuropático bueno, lo que hemos visto es somático y visceral, ¿verdad? Pero ¿ahí entraría un tercero neuropático o eso va en otra clasificación? A ver, eso lo pone aquí la gente... Ya, lo pone aparte, ¿no? O sea, pone primero el dolor somático, luego el dolor visceral, neuropático. luego el dolor neuropático, luego el dolor funcional o psicogénico, o sea, le duele pero no tiene nada orgánico. Sí, lo pone como una categoría adicional, ¿no? O sea, los dos primeros, que son los clásicos, el visceral y el somático, el neuropático y el psicogénico. El neuropático es consecuencia de un daño a cualquier nivel de las fibras que transmiten el dolor, ¿no? ¿De las células de mielina? El ejemplo es que en realidad puede ser un daño a cualquier nivel. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del dolor neuropático o la neuralgia posherpética? ¿No? O sea, el paciente que tiene zóster, Sí. luego desaparece el zóster y después de desaparecer el zóster sigue con dolor. Ahí está inflamado todo el nervio, o sea, el nervio que transmite el dolor de ese hematoma está inflamado como producto de la infección viral y por eso le duele. Y le duele crónicamente, hay gente que le duele por meses después que han tenido. Pero por ejemplo también tiene dolor neuropático el paciente diabético. En este caso, destrucción de la mielina. sí, lo que pasa es que la hiperglicemia produce efectivamente produce indicación de la vaina de mielina y entonces altera sus propiedades de conducción. Pero por ejemplo, cuando yo amputo un miembro y el muñón comprime el nervio, yo voy a tener el dolor del miembro fantasma. Y ese es un dolor neuropático también. O sea, no es que una enfermedad, no, simplemente una lesión en el nervio que también transmite el dolor. Entonces puede ser por múltiples mecanismos, pero al final está relacionado con la vía de conducción del dolor, que es el nervio. Tuvo algo en el miembro fantasma, porque el paciente siente dolor en el muñón. Siente, sí, por ejemplo, puede sentir, digamos que tiene una amputación supracondílea, ¿ya? O sea, que le sacan la pierna. Siente o puede sentir, por ejemplo, que le pica el dedo. No te rías, que es serio, ¿De o sea, verdad? lo sienten de verdad. Y lo sienten, y es terrible, porque te imaginas, yo siento mi dedo y no está mi dedo. Claro. Se siente porque justamente el muñón a veces presiona las raíces nerviosas, no las raíces, sino los extremos del nervio, porque yo cuando corto todo, ¿no? Entonces tengo que hacer un muñón y ahí se comprime una vaina nerviosa y entonces finalmente le empieza a doler. La única manera de trabajar eso es con rehabilitación. Si ya a pesar de eso no mejora, a veces uno tiene que rehacer el muñón, lo cual es terrible, ¿no? Claro. Porque ese paciente, por ejemplo, hay que protetizarlo, o sea, hay que poner una prótesis para que luego reanude su vida. Y si tiene dolor o sensaciones raras, no va a poder usar la prótesis. Se va a resistir a usar la prótesis. Es un problema serio. No, se me escapó. Pero ¿Qué más? ¿Algo más? no, nada más, creo. Ya listo. Entonces, recomendación, lean los dos capítulos de la gente y el capítulo de dolor del maguino, de la temperatura del maguino. ¿Ya? Aquí vamos a repasar esta semana todas las cosas así puntuales respecto a lo que están viendo en teoría. ¿Ya? Entonces, terminamos, vamos por terminar el día de hoy. Okay. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal.